Jueves 3 de la tarde, llega el momento de la semana más esperado, sobremesa de las tres suertes, aquí después de comer, tomando un café, tomando una infusión, compartir un rato en el que vamos a hablar de astrología, feng shui y crecimiento personal. Y bueno, precisamente en esta ocasión te voy a contar, cómo estamos cada vez más en nuestras casas llenos de aparatos electrónicos que nos pueden reducir nuestra energía vital y cómo a través del feng shui podemos dar aquellos consejos que nos pueden permitir el disminuir ese efecto que puede tener sobre nosotros. Es un momento además también de tener en cuenta que Urano va a entrar en el signo de Géminis y por tanto vamos a tener mucho movimiento a nivel de tecnologías, avances tecnológicos, y esto también tenemos que empezar a aprender a gestionarlo porque va a ser nuestro día a día un exceso de información en muchos sentidos. Bueno, pues a nivel personal también tenemos que aprender con el movimiento cómo podemos evitar esas cargas estáticas que, nos tenemos que buscar la forma de soltarlo. Así que como todos los jueves, en este rato a las 3 de la tarde aquí en directo en Paradigma de Core, me gusta hablaros de esos tres fuerzas de la naturaleza que nos ayudan a las personas a ser más prósperos y abundantes, tal y como se veía antiguamente en esa filosofía oriental en la que está basada el Feng Shui. La suerte del cielo, que es como esa predisposición que nos dan las estrellas, los planetas en el momento en el que nacemos, y que eso nos permite ser más prósperos y más abundantes, y que es lo que vemos a través de astrología. Conocer el clima astral, que es lo que hablamos aquí todos los jueves en esta sobremesa, te va a ayudar también a entender cómo se va moviendo la energía y cómo poder un poco desarrollar esa predisposición que tienes natal en ti. A través de la astrología nos permite también acercarnos a esa parte de prosperidad y abundancia de la suerte del cielo, esa suerte de la tierra, que es cómo realmente los espacios tienen una energía, cómo nosotros también además podemos hacer que esa energía esté a nuestro favor en función de los ciclos de subida y bajada de la naturaleza, que también por supuesto tienen una cierta influencia sobre nosotros, y que aplicando el Feng Shui nos ayuda a ponerlo mucho más a favor nuestro. Y esa parte de crecimiento personal, que por supuesto es la suerte de la persona, lo que nosotros decidimos, lo que nosotros elegimos, y por supuesto donde ponemos nuestra atención y nuestra intención, que al final no deja de ser aquello que pensamos, nuestra forma de actuar, y que efectivamente eso luego tiene unos resultados que nos acercan más o nos alejan a esa prosperidad y abundancia. Así que como siempre aquí compartiendo este rato, yo hoy quería contaros que tenemos a Urano entrando ya casi en el signo de Géminis. Será el 7 de julio cuando haga su primer pasito hacia ese signo, aunque solamente va a marcarnos un preámbulo, porque va a estar ahí solamente hasta noviembre para luego retomar otra vez hacia atrás, como siempre cuando está retrógrado, y volver otra vez al signo de Tauro, donde ha estado los últimos 7 años. Y nos va a dar un poquito de información de cómo se va a mover esa energía, ese Urano, que después, a partir de abril de 2026, va a estar por ahí durante 7 años. Fijaros, todo lo que nos va a traer ese Urano. Ya sabemos que Urano es un planeta transpersonal. Como ya os he explicado en otras ocasiones, los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, son los que se mueven más lentos, son los que están más alejados de la Tierra, y esto hace que sus efectos vayan más no a lo personal, a que lo podamos sentir cada día como es el movimiento de la Luna, del Sol, sino que es un movimiento que se siente más a nivel social. Son transgeneracionales, y esto nos lleva a que sus movimientos nos afectan de manera social. Fijaros que la última vez que Urano pasó por el signo de Géminis fue entre el año 42 y 49, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Apareció la bomba atómica y tuvo mucha relevancia porque hubo mucho cambio en las relaciones internacionales. Así que veremos qué nos trae este Urano en Géminis. Ya sabemos que Urano tiene que ver con todos los cambios repentinos, el salir de estructuras muy sólidas, muy rígidas. Nos lleva también a todo eso, lo que son las revoluciones, lo que son el innovar, el algo diferente, y sobre todo también muy conectado con la parte tecnológica, con la aviación, por ejemplo, también con todo lo que son las energías eléctricas. Así que
Bueno, pues ahí vamos a tener ese movimiento que nos va a traer Urano, que veremos por dónde luego se expresará, porque en Géminis va a estar relacionado sí o sí con la comunicación. Bueno, pues ya lo estamos viendo, muchas nuevas informaciones, información que se trabaja de otra manera distinta, puede incluso gestionarse también de otra manera distinta todo lo que es el comercio, bueno, pues que sean medios de hoy compro una cosa y lo tengo al segundo en mi casa, bueno, pues esa inmediatez también que Urano lleva, esa chispazo de que es todo muy rápido, pues nos puede llevar este cambio que vamos a notar en los próximos años, bueno, pues a que haya un movimiento también, por supuesto, en todo lo que sean los transportes, incluso, por ejemplo, los coches, habrá un cambio tecnológico y, bueno, pues veremos un poquito que ahí, bueno, pues tendremos que reflexionar y ver si estos cambios tecnológicos, esta innovación y estos avances que nos trae Urano con respecto a todo lo que tiene que ver Géminis, comunicación, como digo, enseñanza también, nuestra forma de pensar incluso, bueno, pues cómo estarán reflejados en cuanto a si el hombre es el que tiene que ponerse a disposición de esos avances o es al revés, esos avances a disposición del hombre, de la humanidad, para poder progresar y avanzar adecuadamente a nuestro ritmo. Y por ello, además, es que cuando los primeros contactos que va a hacer Urano desde Géminis va a ser precisamente con los otros planetas transpersonales, con Plutón, que está en el signo de Acuario, y con Neptuno, que está en el signo de Aries. Si os dais cuenta, lo más importante de este año 2025 a nivel de clima astrológico es que todos los planetas transpersonales han cambiado de signo. Ahora están todos en signos masculinos, así que es momento de acción, de movimiento, que nos lo van a venir marcando a nivel social. Y esto, bueno, pues ese contacto con Plutón y con Neptuno, habrá que poner determinadas leyes, establecer determinadas leyes a todo lo que es esos avances tecnológicos y ese avance de la información. Pero también, por supuesto, aparecerán nuevas conexiones con ese Neptuno que nos permitirán, desde luego, desarrollar nuevos emprendimientos, pero también habrá que buscar esa parte de límites, que no todo valga y que, bueno, pues una poco responsabilidad social. Bueno, poquito a poco lo iremos viendo, pero sí que quería contároslo aquí porque, bueno, pues sí que el 7 de julio no quiere decir que notemos ya de repente que algo pasa en nuestra vida y que Urano nos marca ahí un antes y un después, como suele hacer, sino que lo iremos notando, bueno, pues a nivel de movimientos sociales. Sí puede ser que en torno a ese día haya algún evento a nivel social que pueda producirse, pero bueno, lo iremos viendo cómo se muestra, pues que a lo mejor sí puede haber algún corte, por ejemplo, a nivel de comunicaciones en torno a ese día, para darnos un poquito la señal de lo que nos va a traer ese Urano, sobre todo para tomar conciencia y responsabilidad sobre cómo estamos utilizando esa información, esos nuevos avances tecnológicos, y que, como os decía, fijaros, en la otra vez que pasó por el signo de Géminis, entre el 42 y el 49, se desarrolló muchísimo todo lo que es avances tecnológicos con respecto a la televisión, la radio, tuvo muchísima mayor difusión, y además también, bueno, pues a nivel de informática fue un punto clave porque fue cuando se desarrolló la primera computadora electrónica, así que bueno, pues se crearon las bases de lo que hoy en día se ha desarrollado ya con esa parte a nivel de informática. Importante tener en cuenta siempre cosas que hemos vivido en el pasado para que nos den una referencia de lo que nos puede venir en el presente cuando hay movimientos similares a nivel del clima astral, y por eso, como siempre os digo, muy importante entender en qué área de vuestra carta astral se encuentra, en este caso, el signo de Géminis, porque ahí es donde se va a mover ese Urano, y bueno, pues en función de la casa en la que esté, siempre tocará un área o en otra, dependiendo, como os digo, de vuestra carta astral. Si aún no sabéis, no entendéis cómo funcionan las áreas de cada carta, de vuestra carta personal, y cómo entender también en dónde se encuentra cada uno de los signos en vuestra carta, ya sabéis que tenéis un vídeo en YouTube, en mi canal de Paradigma de Core, en el que podéis pues entender la astrología desde cero, donde os explico todos los signos, todas las casas, cómo funciona y cómo se compone ese mandala tan bonito que forma tu carta astral, para que puedas entender sobre todo este clima astral que te vengo a contar todos los jueves en la sobremesa de las 3 suertes, aquí en directo en Instagram, en Paradigma de Core. Y bueno, pues esto, si lo llevamos al Feng Shui, cómo tenemos que ser conscientes de que en nuestras casas, en nuestros espacios, cada vez tenemos muchos más aparatos electrónicos, y esto nos lleva a que nuestra vitalidad pueda estar más
bueno, pues invadida, por así decirlo, porque bueno, los wifis, aparatos además que son con conexión inalámbrica, radiaciones, ondas, todo eso, cada vez estamos más expuestos, incluso antenas parabólicas, que cada vez también en edificios, antenas de cualquier tipo, de telecomunicaciones también, que bueno, pues que los tenemos más cercanos, que cada vez hay más y que, como os digo, Urano nos va a llevar a desarrollar más todo esto y que por supuesto pues tenemos que considerar que vamos a estar mucho más expuestos cada vez más. Entonces es necesario tomar conscientemente determinadas premisas o recaudos, ¿vale? Para que nos puedan ayudar a gestionar esto mejor. Y bueno, por eso quería contaros hoy algunos consejos, como por ejemplo el hecho de que, bueno, pues intentar el wifi cuando no esté utilizado, cuando no se use, sobre todo por la noche, pues dejarlo apagado, que no esté encendido, y por la noche también, por supuesto, pues si podemos no tener el móvil cerca de donde estamos durmiendo, mejor dejarle o bien apagado o bien en modo avión o incluso utilizando una jaula Faraday que aísla todas las ondas que genera. Y bueno, pues si puedes evitar también el no cargarlo, tenerlo cargando durante la noche cerca de donde estás durmiendo, pues mucho mejor. Sobre todo en ese caso también pasa con, por ejemplo, las televisiones, bueno, pues el tenerlas desenchufadas, por ejemplo, en el caso de aquellos, si tenéis hijos adolescentes que tienen a lo mejor la pantalla del ordenador dentro de la habitación o el ordenador que lo están utilizando mucho durante el día, pues todo eso hace que el espacio en su habitación esté mucho más cargado. Bueno, pues en esos casos, incluso cerca de los aparatos del wifi, pues siempre podemos incorporar elementos naturales que nos ayudan a disminuir cargas estáticas que nos pueden alterar nuestra vitalidad. Por ejemplo, utilizando, por supuesto, plantas cerca de esos aparatos. Podemos utilizar también piedras naturales, como puede ser la obsidiana o como puede ser también la turmalina. Pues esas son muy buenas para disminuir esas radiaciones, esos movimientos que tenemos ahí de sobrecarga. Y también, por supuesto, las lámparas de sal del Himalaya. Lo importante, por supuesto, también es tenerlas encendidas, sobre todo en el momento en el que estamos utilizando esos aparatos, ¿vale? Para que nos ayuden a limpiar energéticamente el espacio. Otros consejos importantes también a tener en cuenta, bueno, pues todos aquellos productos que puedan ser naturales, que tengan su esencia natural, tenerlos también en recaudo, que no estén cerca de estos aparatos. Pues los podemos envolver, por ejemplo, en papel de aluminio o los podemos guardar en jaulas Faraday. Pues me refiero a todo aquello que sea homeopatía, flores de Bach, todo lo que son incluso aceites esenciales. Bueno, pierden mucho sus cualidades por esa sobrecarga que puede haber de aparatos electrónicos. Otra cosa también, por supuesto, cuidarnos y ser más conscientes nosotros en cómo nos puede cada vez, además, utilizamos más estas conexiones inalámbricas de cascos, de relojes, de altavoces, bueno, de ordenadores que también tenemos conectados, por ejemplo, con un altavoz. Bueno, pues todo eso. También ahí está moviéndose ondas que bueno, pues evidentemente poquito a poco van haciendo un poquito esa mella en nosotros. Entonces sí es bueno pues todo lo que sea podernos limpiar un poquito en ese sentido, el tenerlo más consciente, el tener por lo menos un rato al día, un tiempo al día en el que nos apartemos de todas estas de móvil, de ordenador, de estar cerca de conexiones wifi. Por supuesto, todo lo que sea el ambiente de la naturaleza nos permite también disminuir esas cargas que podemos llevarnos nosotros de todo lo que el entorno energético, de ondas, como os digo, de radiaciones, que estamos cada vez más, se va llenando más de ese tipo de aparatos y no tenemos en cuenta de que poquito a poco va haciendo un poco de mella en nuestra vitalidad. Así que es importante preparar nuestras casas, nuestros espacios, y más en vista a que nos vienen, unos 7-8 años con ese Urano en Géminis, que va a tener más presente, pues todos estos avances electrónicos y que van tirando cada vez más a estar sostenidos por temas de ondas y de radiaciones que al final, en cierto modo, como os decía, hay que ver un poquito si deberían estar más a disposición nuestra o nosotros a disposición de ellos, y que esto merme nuestra salud, pero favoreciéndonos por esos avances tecnológicos. Entonces, importante también, como os digo siempre, cómo podemos llevarlo a dónde poner nuestra atención y nuestra intención, en este caso
con ese movimiento que vamos a tener de mucho avance electrónico, de un exceso de información. Bueno, pues desde el crecimiento personal os dejo aquí una toma de conciencia, sobre todo no es un ejercicio, pero sí una toma de conciencia de que todo lo que sea el movimiento nos ayuda a salir y a soltar esas cargas estáticas. Entonces, bueno, pues el consejo es que sobre todo cuando estés pues, en momentos de mucho trabajo, estar muy expuesto al ordenador, al móvil, tomar un ratito, hacer un espacio en el que puedas salir a caminar, o sobre todo si es salir a caminar en la naturaleza, mucho mejor, porque ahí sí que cambia mucho la vibración. Todo lo que es la naturaleza nos ayuda a cambiar nuestra vibración, pero también, bueno, puede ser un 5 minutos, aunque solo sea de hacer un baile, no hace falta que sea, bueno, como tú lo sientas, más enérgico o menos. Lo que es importante es que simplemente en esos 5 minutos estés más consciente del movimiento de tu cuerpo, eso es importante. Todo lo que sea, por supuesto, también el hacer una descarga energética dando palmaditas en el cuerpo, por todo el cuerpo, piernas, tronco, brazos, cabeza. Bueno, pues todo esto también ayuda a soltar la carga estática que acumulamos, incluso también a mucha carga emocional. También hay muchas veces que esto nos ayuda a soltarlo. Y luego también, pues, bueno, pues todo lo que sea es hacer estiramientos o hacer algún ejercicio que nos permita ser más consciente del movimiento del cuerpo. Bueno, pues ahí nos ayuda a salir de esa sobrecarga, no solamente a nivel de, como os contaba, de ondas, de radiaciones, de los aparatos, wifi, etcétera, sino también a nivel de entender que nuestro cerebro está generando a través del movimiento mayor oxigenación para el cerebro, también está generando también regular el cortisol. Bueno, todo esto nos beneficia y nos beneficia desde ese lado que nos va a permitir bueno, pues equilibrar además incluso los chakras, los primeros chakras, que son los que nos llevan a un mayor enraizamiento. Nos permite también generar ese espacio a esa rueda mental que podemos tener. El movimiento realmente, sobre todo si se hace consciente, nos va a permitir, bueno, pues estos años que nos vienen con un exceso de información por todas partes, nos va a ser como un poco bombardeo, y además ese exceso también de avances tecnológicos que nos permiten mucho avance para nosotros en muchos sentidos de nuestra vida, pero también pues a lo mejor tenemos que pagar un precio en el que cuanto más estemos preparados, más conscientemente, nos ayudará mucho más a gestionarlo de otra manera y que no sea bueno, pues una libre disposición completa de 0 a 100 a esa parte tecnológica, de incorporarlo con su parte positiva y con su parte negativa. Así que bueno, pues cuanto más conscientes seamos de todo esto, como siempre digo, nos permitirá aprovechar este clima astral que tenemos, que como siempre os cuento aquí en los jueves en la sobremesa de las 3 suertes, y que bueno, que por supuesto esos consejos que os he dado a nivel del espacio, de entender cómo podemos reducir los efectos de los wifi, de los móviles, de los ordenadores, y que nosotros también tenemos que poner algo de nuestra parte, así que el movimiento es la manera de soltar esa carga que nos vamos a llevar a nivel de energía estática y que bueno, pues que nos reduce esa vitalidad que podemos tener. Eso quería contaros hoy, así que ya sabéis, como siempre, que tenéis aquí todos los jueves todos los vídeos aquí en Instagram, en Paradigma Decor. Ahí tenéis un montón de consejos a nivel de Feng Shui, de cómo trabajar con vuestra casa, todos los ejercicios a nivel de crecimiento personal, de cómo podéis adaptaros a cada momento, cómo se mueve la energía del clima astral, pero que además son esos conocimientos que os van a servir porque son atemporales, los podéis aplicar en cada momento cuando resuene algo. Bueno, podéis buscar ahí un montón de información, ya sabéis que además también lo tenéis en mi canal de YouTube de Paradigma Decor, y que bueno, pues que es una ayuda, de una forma de que entre todos nos ponemos a disposición diferentes herramientas que nos pueden permitir pues generar aquellos cambios que deseamos en nuestra vida, que nuestra vida y que nuestro día a día sea cada vez más adecuado a lo que cada uno de nosotros necesitamos y más en conexión con nuestro alma. Y bueno, pues desde aquí siempre estaré deseando de encontrarnos nuevamente el jueves que viene, que además os voy a contar que Mercurio va a entrar en su periodo de retrogradación, va a estar ahí 15-20 días más o menos, así que os lo cuento todo el próximo jueves aquí en Paradigma Decor a las 3 de la tarde.
Un abrazo muy grande. Chao.